Jueves 4 de noviembre, 7:30 de la noche, hora de ver Hablando de Frente. Gracias por recibirnos en sus casas y cuando no puedan sintonizarnos, recuerden que estamos en las redes de YouTube y de Vallarino Panamá. Acuérdense siempre de suscribirse y activar la campana, que eso les va a sacar los programas cada vez que nosotros los subimos. Yo hoy quiero empezar con algunas incidencias, entre ellas pues felicitar a nuestro país. Es Día de la Bandera, lo que nos representa a nosotros, lo que reconoce cada panameño en cualquier rincón del mundo donde esté, esa bandera hermosa que en el lugar en que nosotros estemos, eso nos une. Y eso es importante que la gente entienda la diferencia entre tres trazos de tela rojo, azul y blanco versus una bandera, y está en su significado. Por esa bandera se han hecho muchas luchas, incluso la del 9 de enero de 1964. Con esa bandera se ha representado el país desde el 3 de noviembre de 1903. Así es que nos une como panameños. La vemos, esa bandera la llevamos con honor cada vez que vamos a los partidos de nuestra gloriosa marea roja, de nuestra selección. Entonces lo que representa mucha unidad y representa también valores muy particulares que deberíamos tener los panameños y debemos trabajar muchos en ellos para unirnos como nación en vez de ver lo que nos pueda dividir. Importante en este mes de la patria ver un tema que me tiene con alguna preocupación. Lo he tocado en mis redes sociales, lo toqué con anterioridad. Ahora más tarde me voy a referir al tema del juicio, que sé que algunos lo quieren oír porque ya el lunes vamos a los alegatos finales y viene la decisión entre lunes y martes. Tenemos la decisión de manera formal, ya el lunes son los alegatos. Pero antes de entrar en ese tema, yo quiero referirme a algo que entiendo peligroso. Yo incluso me tomé la libertad de llamar al presidente de la República por este caso y le he pedido que, y me ha dicho que así se va a conceder el espacio para poder generar una discusión sobre la ley de extinción de dominio. Es una ley que a criterio de este jurista es una ley peligrosa a decir no más, sobre todo para proponerla en Panamá. Las personas que la están proponiendo pueden tener buena intención. Yo no voy a discutir en esto que haya una mala intención del ministro Pino, ni que sus intenciones particulares sean unas malas intenciones, ni que tenga intenciones políticas. Lo que yo sí necesito que el ministro Pino entienda, y también el presidente de la República, es que uno propone leyes en gobierno para que rijan también cuando uno va a estar en oposición. Eso quiere decir hacer leyes que tengan balance. Esta ley en Panamá no es la primera vez que yo estoy enfrentándome a leyes que puedan ser un problema para la forma en que se implementan en Panamá. Yo estoy posiblemente desde el 2007, participé en la asamblea desde que Jerry Wilson era quien presidía la comisión de gobierno de la asamblea, y con esto le quiero decir que van más de 14, 15 años en esto. Desde que se hizo el nuevo Código Penal, participamos para hacer el nuevo Código Procesal Penal. Estuve en la asamblea, de hecho hasta tuvimos posiciones contrarias en su momento con el propio gobierno de Ricardo Martinelli, en ese momento el ministro Mulino, que también tenía una muy buena intención detrás de eso, pero nosotros le decíamos: señor, esto que está aquí, Panamá requiere balances. No se puede pasar todo porque el Ministerio Público quiere hacer, porque el Ministerio Público quiere hacer, porque el Ministerio Público dice que necesita esta herramienta. Fuimos y discutimos también cuando estaba la procuradora Ana Belfon, no me dejará mentir, estuve en representación de la Asociación de Abogados Penalistas con Zulay Rodríguez, que en ese tiempo no era diputada, me acompañó también el licenciado Ernesto Mora, y teníamos una discusión sobre la ley 131 del año 2013, ley de crimen organizado, en donde le explicaba yo a la procuradora Belfon, y no me dejará mentir ahora tampoco, lo que le advertí fue lo que pasó.
en donde yo le decía, procuradora, a mí no me preocupa su interpretación, porque su interpretación va a ser que solamente rige para estos casos y entiendo la intención que usted tiene. Mi problema es que usted le queda 1 año de procuradora, esa ley era del 2013, y cuando usted salga de este cargo de procuradora, yo tengo a un montón de fiscales pensando en cómo ellos van a aplicar esa ley según su criterio, y peor, tengo a cerca de 50, 60 jueces en Panamá y otro poco de magistrados que tienen su propia interpretación de esto. Entonces estas leyes tienen que ser mucho más claras para que el día de mañana no tengan un mal uso. Con Mulino estuve en la asamblea y nosotros pedíamos que no se retrasara la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y del sistema penal acusatorio, y particularmente le indicábamos que nosotros ya llegó un momento en donde aquí se proponía constantemente el tema de el aumento de penas, y yo me acuerdo haber ido a la asamblea con 23 leyes en donde habían subido las penas de diferentes cosas, y yo le explicaba a los diputados y les decía, miren, a ver, primero empecemos por ver que en otros países que no han resuelto este tema con la penalidad, tienen pena de cadena perpetua y algunos tienen pena hasta de muerte y no resuelven con ese tema nada. En Guatemala las penas son muchísimo más altas, la criminalidad mucho más avanzada. Estaba en ese tiempo Ana Matilde Gómez como procuradora, e incluso yo hice un ejercicio en la propia comisión de gobierno, porque cuando este tema se discutía yo les decía, a ver, nosotros teníamos antes penas de drogas que iban de 3 a 5 años, de 5 a 8 años. Teníamos penas para el delito de armas que iba de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, después de 3 a 5 años, de 5 a 8 años. Teníamos penas de violencia doméstica que iban de 1 a 3 años, de 3 a 5 años, así subiendo cada cosa. Y así le mencioné 23 leyes. Contéstenme ahora si después de esto tenemos más o menos droga en el país, más o menos armas en el país, más o menos casos de violencia doméstica en el país. Y les explicaba, y ahí fue donde hice el ejercicio en la asamblea, y les pregunté incluso a los que estaban ahí, que eran miembros del Ministerio Público algunos y otros eran diputados, y les pregunté, dígame usted, que sabe, que es un abogado, dígame cuál es la pena por estupro, dígame cuál es la pena por esto, ¿no? Y no se la sabían. Entonces le digo, si ustedes no se saben la pena, ¿cómo se la va a saber el que está en la calle? El muchacho ese. Y si no se sabe la pena, ¿cómo lo va a disuadir? Entonces, si ustedes quieren hacer un ejercicio para que realmente la pena sea un disuasivo, entonces ustedes agarran, no cuando capturan a la persona, sino cuando ya la condenan a la persona, y ustedes publiquen esas condenas todos los días si ustedes quieren con la persona condenada. Condenamos a fulanito a 30 años, condenamos a fulanito a 25 años, condenamos a fulanito a tanto, y ya cuando la gente empieza a ver eso, de repente sí le empieza a tener miedo. Y les saqué una estadística de homicidios en donde en Panamá se resolvían de los homicidios que se daban en ese entonces. No puedo hablar de la estadística actual porque no la tengo, pero en ese momento yo me llevé una estadística a la asamblea y yo les decía a ellos, si la Asamblea Nacional entiende que de los casos en Panamá, de cada 10 casos que se dan de homicidios en Panamá, 1,5 en realidad, 2 terminan con condena. Eso significa que el 80% de los casos en ese momento salía impune. ¿Y cómo se daba eso? De 10 casos, 5 personas, 5 de esos casos que aparecía el cadáver por la calle, que aparecía eso, no lograba la policía ni siquiera identificar a nadie que pudiera estar vinculado. Es decir, 5 quedaban por fuera, entre 4,5 y 5. De los otros 5 que vinculaban, aproximadamente 2, el propio Ministerio Público les solicitaba sobreseimiento o le daban sobreseimiento en la etapa intermedia, es decir, no, al momento de calificar en la etapa intermedia se decía no hay mérito para llevarlo a juicio, así que quedaban 3. Llegaban 3 a juicio oral y la mitad
el Ministerio Público lograba condena y la otra mitad los abogados de la defensa lograban absolución. Eso hacía que el 80-85% de las personas no pudiera responder. Entonces yo le decía a los diputados en ese momento, ¿qué sentido tiene y qué importancia tiene poner la pena en 100 años si tú estás sacando 80 personas libres? No, 80 de 100 libres no van a tomar la pena ni aunque le pongas 500 años. Y ese día me acuerdo que me molesté ya tanto porque este era un tema trillado que yo llevaba sobre varios temas y yo le explicaba a ellos, miren, si ustedes agarran y ustedes hacen un esfuerzo es para lograr la vinculación de las personas al caso, créemelo que nadie va a estar, yo voy a matar porque solamente son 30 años. Eso no va a pasar. Si tú realmente agarras y le logras aplicar a la gente la pena, basta entonces vas a tener un resultado. Pero tú tienes que hacer que la pena se aplique. ¿Y cómo se hace eso? Se hace capacitando a las personas que están en los equipos de investigación, capacitándolos, dándole las herramientas forenses, capacitando a los fiscales para que puedan lograr las condenas, dando recompensas por información en los casos que son, porque tú tienes cerca de 500 a 800 casos dependiendo de la estadística del año. Entonces tú como Estado das recompensas para saber, tú no dejas un homicidio como que nada pasó, sino que tú vas. Yo he visto casos de homicidio y mis colegas no me dejarán mentir que las personas van, le preguntan a los 2 o 3 que estaban presentes y acaban la investigación de homicidio. Cuando esa investigación de homicidio tenía que ir a haber hablado con todos los familiares de la persona, con los amigos, a ver si saben quién tenía una posibilidad de saber algún tipo de rencilla, dar recompensas, hacer lo que sea para llegar a una investigación real. Si esa estadística subía y si a la gente se le meten, como decimos en buen panameño, los pelos para adentro, porque se están logrando, en vez de 2 condenas, se están logrando 4, 5, 6 condenas, entonces el Estado empieza a hacerse sentir. Si en vez de publicar, como publican todos los días, se le aplicó una medida cautelar a fulanito de tal, sin tener las evidencias en contra de esa persona, ¿y qué pasa? Que después pasan 3 meses y esa persona sale libre. Y cuando sale libre, muchas veces porque realmente no habían evidencia en contra de esa persona, se lleva una errónea percepción a la población diciendo, mira, el fulanito estaba por homicidio, nada más tuvo 3 meses y salió. Cuando en realidad ese mensaje es errado. Entonces, lo que debe hacer la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, es agarrar las condenas de todos los días que ocurren. Y esas condenas, yo se lo dije al procurador la vez pasada, esas condenas son las que tienen que publicarse. Ahí no se viola la presunción de inocencia, ahí no se viola nada. Y la gente empieza a ver, oye, a este sí le metieron 25 años, oye, a este le metieron 35, oye, a este le metieron 20. Y lo empiezan a pensar. Que agarren con los testimonios de la gente que está en los penales y se la lleven a los jóvenes en los barrios, para que la gente entonces tú puedas generar un disuasivo. Y por supuesto esto combinado con temas de ocio, para matar el ocio a través del deporte, a través de la cultura, a través de la educación, muchas otras cosas que son multifactoriales, pero definitivamente que la respuesta no está en el tema de incrementar las penas. Me ha tomado muchos años para que varios de estos funcionarios con los que vi en la asamblea me digan, Alfredo, tenías razón. Hasta el presidente Martinelli me dice, tenías razón. Hoy día lo comprende muy bien cómo son estos excesos del Ministerio Público. Nadie pensaría hasta hace 5 años que un Ministerio Público sería capaz de trabajar aquí con testigos protegidos comprados a los que les pagaban cerca de $1 millón, como el caso que tenemos que nosotros debatir el lunes. Nadie podía creer que aquí se hicieran informes falsos como se hacen a cada rato. Nadie podía creer que un fiscal sepa que tiene evidencias falsas y las oculte. Pero eso está pasando en nuestro país. Y hasta que nosotros no tengamos una ley que se implemente, no es solo la ley, sino que se implemente, que haya una carrera judicial activada, real, que los jueces no dependan del dedo de su superior, porque si el juez depende del dedo del superior,
el superior puede presionarlo. Pero no podemos poner a cualquier juez tampoco ahí. Tiene que llegar producto de sus méritos, y tiene que mantenerse producto de capacitaciones, de formaciones, tiene que pasar exámenes, como se pasa en Estados Unidos el bar exam cada 2 años. Aquí los jueces tienen que mantenerse actualizados en la normativa. Juez que no me pasa el bar exam de 2 meses queda suspendido hasta que lo pase y tiene 3 meses para pasarlo y si no queda fuera. Y lo mismo tiene que hacerse con los fiscales, porque es que si yo tengo fiscales de a dedo que responden directo al procurador, el procurador es el que decide lo que se hace. Y si tengo un procurador como el que tengo actual, que puede ser una persona capacitada, no quiero decir que no lo es, pero el procurador ahora mismo, y esto en beneficio del procurador lo que yo digo, tendría una de dos: o que le nombren el reemplazo o que lo ratifiquen, porque si no se le nombra el reemplazo al procurador, el procurador también tiene el cuchillo puesto aquí en el cuello, porque el ejecutivo le puede decir al procurador: o tú haces esto o mañana te nombro tu reemplazo arriba, y eso significa que estás votado como procurador. Entonces es muy peligroso esto en la justicia. Y ahora esta ley de extinción de dominio. Me perdí por las ramas para que ustedes me entiendan a dónde voy. Esta ley de extinción de dominio es peligrosa porque usted puede ser procesado en un caso, usted puede salir inocente y ya le pueden haber vendido sus bienes. Ya le pueden quitar los bienes aunque usted salga inocente del caso, porque ese es un proceso patrimonial con responsabilidades distintas, y aunque usted no tenga una responsabilidad penal, le pueden quitar sus bienes. Usted puede incluso no estar vinculado al caso penal, porque usted era el dueño del apartamento, y en el apartamento que usted alquiló a otra persona, ahí apareció de repente alguien con droga, o alguien apareció con unas armas, y usted era el que lo alquilaba. Bueno, a usted también le pueden ir a quitar sus bienes, y eso va a generar un debate. Entonces es falso que esta ley, como fue falso la ley 131 del 2013, que se decía que era para atacar solamente el tema del narcotráfico. Ya nosotros vimos esa ley metida claramente en la política. Cuando aquí se iban a ver los casos de corrupción, anticorrupción, los casos de peculado y muchos otros más, decían es que está en reserva. Y no se le mostró el expediente a las personas basado en esa ley 131 que según ellos se había creado era para perseguir el crimen organizado. Entonces, para vender la idea, sí, es fácil agarrar a la población y decirle: lo que pasa es que esto es para pelear contra el narcotráfico. ¿Y quién va a defender al narcotráfico? Pues nadie se le ocurre ya defender al narcotráfico. Entonces, con esa idea pasan una ley. Pero es que si ellos dijeran: esta ley aplica para los delitos de narcotráfico, yo mismo les digo: vayan y denle de una vez, pasen la mañana mismo. Pero es que esa ley contempla una serie de figuras extensísimas, decenas de delitos, y entonces aquí en Panamá nosotros no tenemos una estructura jurídica, está demostrado, y el lunes, en el caso que toca presentar el lunes de Ricardo Martinelli, nosotros le vamos a demostrar al tribunal el día 29 de julio del año 2014 va a ser para mí el día de la vergüenza del Ministerio Público, porque fue el día que el Ministerio Público se le arrodilló a la Presidencia de la República y se le arrodilló al Consejo de Seguridad. Se le puso de rodillas y le dijo: dime qué tengo que hacer. Y luego tuvimos una procuradora que, salida del Consejo de Seguridad, la segunda del Consejo de Seguridad, que pasó a ser procuradora y que activó a través de la Procuraduría, como ya todos los para abajo, como les digo, son inferiores, todos esos 7, 8, 10 fiscales que estaban ahí hacían lo que la procuradora le decía. Y la procuradora hacía lo que dicen los Varela Leaks, que decía la procuradora que hacía. Y en el Consejo de Seguridad se preparaban testigos protegidos. Entonces, si nosotros no entendemos que Panamá no está
listo, no tiene las instituciones para pelear con esa ley de extinción de dominio, según esa ley de extinción de dominio, usted puede estar en el proceso, pero como en el proceso todavía para determinar si usted es culpable o inocente, porque ¿cuál es el objeto de un proceso? Cuando un fiscal lo señala a usted, usted va a un proceso. Y eso tiene un porqué, porque el proceso es como el filtro para que se determine si usted es culpable o inocente. Si no, no tiene sentido que exista el proceso, porque bastaría que el fiscal diga esa persona es culpable y esto se acabó. Pero en Panamá y en todos los sistemas del mundo existe una cosa que se llama debido proceso. Y entonces usted tiene derecho a un juicio, en donde el fiscal dice lo que a él se le ocurre decir y usted con su defensa dice lo que usted quiere, y un tercero dirimente llamado juez o tribunal es el que decide quién tiene la razón. Entonces usted, a través de ese proceso, a pesar de que usted lo hayan señalado de lo que quieran, usted tiene derecho a defenderse. Nosotros hemos visto en este programa cantidad de personas señaladas por peculado, por corrupción, por homicidio, y ahora les voy a decir los casos en donde la persona salió inocente y que no había ni siquiera delito. Les puedo decir, y ahora viene en noviembre el caso de la masacre del búnker, pero ustedes vieron cuando agarraron a ese muchacho, al primero que agarraron. Dijeron que ese era el homicida y hubo un fiscal y agarró y lo procesó y ese era el homicida. Entonces, si no hubiera habido un proceso para poder determinar si esa persona era, como pasó con los dos muchachos del Banco General de la señora Chanis, también inocentes. Entonces, y cuando yo les digo esto, yo les estoy hablando de cientos de miles de casos. Pero ¿qué pasa? Un proceso para determinar si usted es culpable o inocente puede tomar años. Entonces a usted le agarran, mientras usted lo están procesando, de acuerdo a esta ley de extinción de dominio, en otro proceso aparte. Así las cosas estén a nombre de sociedades, de fundaciones suyas, de la abuela, del papá, del tío, ¿verdad? Ellos pueden agarrar eso. Y si usted tiene, por ejemplo, ganado, si usted tiene una tienda, si usted tiene, ellos pueden decir, no, lo que pasa es que eso se va a dañar. Así como se va a dañar, véndanlo. Esos carros se van a dañar. Véndanlo. Esas casas se van a deteriorar, véndanlas. Y las venden en los remates más ineficientes que hay para obtener los dineros. Y si usted logra ganar en el proceso patrimonial, entonces eso es lo que supuestamente le devuelven. Entonces, esa ley, que vuelvo y digo, creo que las personas que la están presentando, ojo, no tienen una intención política, como creo que no lo tenía Abelfon, como creo que no lo tenía Mulino, como creo que no lo tenían. Pero abran el debate para que nosotros podamos decirle, los que llevamos 20 años ejerciendo en el camino penal, cuáles son los riesgos que ellos mismos van a tener cuando salen de sus puestos, porque es que en 2 años y medio ya no van a estar en sus puestos. Entonces, que piensen qué va a pasar cuando eso ocurre. Voy a referirme un momentito, estoy chequeando el tiempo, al caso Pinchazo. ¿Qué hemos tenido en el caso Pinchazo? Se acabó la etapa probatoria. Últimos testigos de la defensa fueron miembros del Consejo de Seguridad, quienes fueron allá y dijeron, en efecto, fuimos presionados desde el día 1, mucho antes que empezara el proceso, para que se mencionara a Ricardo Martinelli. Y eso lo dijeron miembros del Consejo de Seguridad, que en su momento eran testigos de la propia Fiscalía, y que la Fiscalía en esta ocasión no se atrevió a traerlos como los llevó la vez pasada a los juicios. Un perito que señaló lo que ya han visto ustedes en los videos, admitido por el propio Rolando López y admitido por el propio testigo protegido, que es que los archivos que aparecen ahí fueron creados por Rolando López, la computadora de Rolando López. No hay discusión sobre eso. El tribunal ha dicho, no hay contradicción sobre eso. Yo quiero que ustedes entiendan un poquito, porque la vez pasada traté de explicarlo y no logré profundizar. En el contrainterrogatorio, ¿por qué se le pregunta a la gente sí o no? ¿Lo vio sí o no? Eso se pregunta de esa manera porque a nosotros nos llevaron 20 testigos.
usted tiene 4 pilares con los que usted prueba algo: documentos, evidencias físicas, las pericias y los testimonios. Si usted no presenta evidencia porque no la presentaron, si los documentos no lo mencionan, si los peritos dicen que no encontraron nada en contra suya, usted necesariamente queda con los testimonios. Y si usted me lleva 20 testigos y los 20 dicen: yo jamás vi a Ricardo Martinelli hacer nada, no solo las víctimas, sino ninguno del Consejo de Seguridad, ni la presidencia, ni nada, pues creo que queda clara la no vinculación y la insuficiencia probatoria. Ahora, ¿cómo funciona el tema de las preguntas? La fiscalía, cuando lleva un testigo, o la defensa cuando lo lleva, cuando usted es el que presenta al testigo, usted no le puede hacer preguntas cerradas. ¿El carro era azul, sí o no? ¿Y usted vio cuando le disparó, sí o no? Porque eso serían ir guiando al testigo. Yo le puedo decir: usted contésteme sí a todas las preguntas que yo le haga, y yo le digo: ¿usted vio a Pedro? Sí. ¿Le disparó? Sí. Sí. Entonces usted lo puede guiar, y usted es el que presentó el testigo. Entonces, a la parte que lo presenta, se le permite hacer preguntas abiertas y que no sean sugerentes y que tengan que ver con el tema, que sean pertinentes. Entonces, uno lo que le pregunta es: dígame qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, qué fue lo que ocurrió. Entonces son preguntas abiertas y el testigo es el que desarrolla. Cuando el testigo dice: sí, porque a nosotros Martinelli nos pinchó y tal y cual, tal, si es que lo llegara a decir eso el testigo, toca a la defensa es que el testigo explique la razón del dicho, es decir, en qué se basa para decirlo. Entonces uno tiene que preguntarle a ese testigo que diga eso, uno tiene que preguntarle: ¿usted alguna vez estuvo allá? ¿Sí o no? No. ¿Usted lo vio? ¿Sí o no? No. ¿Usted lo oyó? No. ¿Usted lo olió? No. Entonces, ¿de dónde saca usted esta información para que la persona al final terminan diciendo cosas como en efecto ocurren? Lo que pasa es que yo he estado viendo los medios de comunicación. Entonces su información sale de los medios de comunicación, ¿sí o no? Sí. Y ya el tribunal entonces sabe lo que tiene que hacer con esa información. Ahora, si yo lo cierro como defensa, después que se da el interrogatorio, que es las preguntas abiertas que le digo, viene el contrainterrogatorio, que es cerrado y puede ser sugerente, como ustedes lo vieron. ¿Pasó esto, sí o no? Pero si una persona, vamos a poner que a mí me preguntaran, hoy en día yo voy a juicio y me preguntan a mí: usted, yo digo, porque es que esos correos se hicieron en la computadora de Rolando López. Entonces viene el contrainterrogatorio y me preguntan a mí: ¿usted, Alfredo Vallarino, lo vio, sí o no? No. ¿Usted, Alfredo Vallarino, vio cuando él copió los correos? No. Eso es porque me están preguntando sí o no, así es que yo digo no. Pero hay un ejercicio que viene justo después y se llama el redirecto, que le corresponde a quien presentó el testigo. Y entonces eso se le llama el rescate del testigo. Entonces viene la persona que me está interrogando a mí y dice: señor Vallarino, a pregunta de la fiscalía, le preguntaron si usted había visto al señor Rolando López pasar esos archivos. Y usted dijo que no. Sin embargo, cuando se le preguntó anteriormente, usted dijo que había sido el señor Rolando López. ¿Usted puede explicarme esa contradicción? Y es una pregunta abierta. Entonces yo vengo y digo: sí, espérate, yo no lo vi cuando copió, pero yo sí vi un video y yo estuve presente en el tribunal cuando él admitió que se había hecho en su computadora. Vi al testigo protegido cuando leyó cada archivo que estaba en su computadora. Vi los archivos digitales que decían Rolando López, cada uno. Vi al perito cuando dijo este tema de Rolando López. Entonces yo explico cómo yo tengo conocimiento de eso. Pero si cuando a mí me preguntan ¿lo vio o no lo vio? Y yo digo no, y la fiscalía no tiene más nada que le conste, entonces lo más probable nosotros logremos el resultado que estamos bastante convencidos que vamos a lograr el día lunes, que nos toca hacer los alegatos finales y que esperamos tener una decisión entre lunes y martes y estar debatiendo este caso el próximo jueves. Los veo a todos el próximo jueves. Felices días patrios a las 7:30 el próximo jueves aquí en esta pantalla.